Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una ciudad donde los muros del lujo encierran los secretos de los poderosos y privilegiados, las estrechas calles adoquinadas del antiguo barrio ahora están dominadas por imponentes rascacielos, cuyas fachadas de cristal y acero reflejan una luz intensa, casi implacable. La riqueza se percibe en todas partes, incluso en el aire. Era un mundo que rezuma grandeza y exclusividad, un mundo donde solo quienes tienen los recursos pueden respirar el aire puro del éxito. Pero para William Carter, un hombre negro de unos 40 años, todo esto no es más que la ilusión de un poder indiscutible, la fachada de quienes lo tienen todo pero no están dispuestos a compartir sus privilegios. William vivía a la sombra de esta élite. Su modesto apartamento, ubicado en una zona antigua de la ciudad, era solo el punto de partida de sus ambiciones. Desde la distancia, parecía formar parte de esa clase invisible, los sin nombre, los invisibles que, a pesar de su éxito, nunca eran realmente aceptados. Pero para William, esta invisibilidad era un medio para sobrevivir y progresar. Agente especial del FBI, había ascendido gracias a su inteligencia, su capacidad para resolver enigmas que otros ni siquiera podían imaginar y su dedicación. No era la excepción, se había formado en las escuelas más prestigiosas, había trabajado en casos complejos y se había ganado el reconocimiento de sus compañeros. Pero no era reconocimiento lo que buscaba. Lo que William buscaba por encima de todo era la verdad. Una verdad que no siempre era cómoda. Una verdad que a veces exigía sacrificios que estaba dispuesto a hacer. Sabía que, como hombre negro en un mundo donde los privilegios estaban reservados para una élite blanca, cada pequeño éxito valía dos, cada error de juicio podía costarle caro. Pero no se preocupaba. Para él, la justicia era una búsqueda que valía todos los sacrificios, incluso aquellos que a veces le exigían navegar por las turbias aguas del poder y la influencia. Ese día, como tantos otros, William estaba en una misión secreta. Había llegado temprano, antes de que el sol siquiera estuviera en lo alto del cielo. Ahora se encontraba frente a un edificio majestuoso, uno de esos edificios que parecían desafiar las leyes de la gravedad. No era solo un lugar de trabajo o residencia, era un símbolo, un testimonio de la desconexión entre los ricos y el resto del mundo. Las fachadas de cristal brillaban a la luz de la tarde, mientras que el interior del vestíbulo estaba adornado con una opulencia fría y desalmada, lleno de obras de arte que, si bien impresionantes, carecían de cualquier calidez humana. William esperaba con calma en el vestíbulo vacío. Sus ojos, fijos en el ir y venir de los residentes, parecían ausentes, como si estuviera fuera de aquel lugar, invisible. Sus manos, aunque ligeramente apretadas, sujetaban con fuerza su expediente. No estaba allí para llamar la atención ni para encajar. Estaba allí para observar, analizar y recopilar información. Estas personas, que lo rodeaban en su estrecho y exclusivo mundo, ni siquiera lo veían. Para ellos, no existía. Era parte del escenario, una sombra entre sombras. Fue entonces cuando ella entró. Elise Monnier. Vestía un impecable traje color crema, con un bolso de diseñador colgando del brazo como una medalla de estatus. Sus gafas de sol, que usaba incluso en interiores, acentuaban esa gélida distancia, esa mirada desdeñosa que solo se dirige a quienes se consideran inferiores. Se movía con paso pausado pero seguro, con el cuerpo erguido y tenso, y cada movimiento significaba, yo soy quien controla este lugar en su mundo, cada mirada, cada gesto, cada palabra tenía valor, y ella sabía muy bien cuánto podía humillar a quienes se atrevieran a desafiarla. William la notó al instante, como un depredador a su presa. Pero a diferencia de ella, que pasaba desapercibida, él la escrutaba con discreción, calculando cada detalle de su apariencia. Sabía quién era. Elise Monnier, una respetada abogada en el sector inmobiliario y financiero. Pero no era solo una abogada. Era producto de su entorno, una persona moldeada por la riqueza y el poder, miembro de esa casta que vivía de lo invisible. Probablemente nunca había tenido que luchar por nada en su vida. Nada de lo que hacía parecía realmente importante, salvo mantener el equilibrio de su mundo privilegiado. Al ver a William, su mirada se congeló por un instante. Un leve ceño fruncido cruzó su rostro, una reacción imperceptible, pero suficiente para indicar que no era normal en ese lugar. No le resultaba familiar. Y eso la inquietó. Había algo anormal en que ese hombre negro,
sin traje impecable ni bolso de diseñador, estuviera en ese ambiente. Y entonces, sin decir una palabra más, avanzó hacia él con expresión desdeñosa. La distancia entre ellos no era solo física, sino social. Se quedó allí, observando a William como si fuera un insecto a punto de ser aplastado por un tacón afilado. «No tienes nada que hacer aquí», dijo con voz fría y tono autoritario. «Este edificio es privado. Te aconsejo que te vayas». William, visiblemente tranquilo, alzó lentamente la vista hacia Elise Monnier. Sus ojos oscuros se clavaron en ella con una intensidad serena pero penetrante. No le sorprendió. Conocía este lugar, estas actitudes desdeñosas que acompañaban la arrogancia de los privilegiados. No era la primera vez que se enfrentaba a esas miradas. Esas miradas condescendientes, esos juicios precipitados e infundados, los había encontrado toda su vida, tanto en su carrera como en su vida personal. Sin embargo, nunca dejó que lo afectaran. Los insultos, el desprecio, todo le resbalaba como el agua del lomo de un pato. Porque sabía una cosa, él era más de lo que esa gente veía. Respiró hondo antes de responder. Su voz era suave, pero firme e inquebrantable, como si cada palabra fuera una declaración de poder y control. «Estoy aquí por una razón», respondió lentamente, con un tono mesurado pero inequívoco, y esta razón no tiene nada que ver con tu negocio. La mirada que Elise le dirigió era una mezcla de irritación y desprecio, como si le costara creer que un hombre como él, un hombre negro, se atreviera a meterse en su mundo, el de los poderosos e influyentes. Se encogió de hombros, como para desestimar la interrupción de William. Frunció los labios en una sonrisa satisfecha, casi divertida, pero en el fondo, su expresión desdeñosa delataba más sorpresa que confianza. Se giró bruscamente, como si decidiera que no necesitaba responder más a lo que consideraba una falta de respeto. Con un gesto brusco, Elise se giró hacia un rincón del vestíbulo donde un elegante conserje observaba la escena, pero no se atrevió a intervenir. Permaneció allí, paralizado, testigo pasivo del enfrentamiento. Era la regla tácita de lugares como este, los empleados debían hacerse invisibles, y los huéspedes se aseguraban de que todo saliera según lo previsto, sin perturbar el orden social. El conserje, que probablemente había presenciado docenas de escenas como esta, no se movió. No dijo nada, ni para apoyar a William ni para defender los intereses de Elise. Todo era cuestión de aparente objetividad, pero en realidad, se sentía tan integrado en este sistema como la gran mayoría de los presentes. Elise, por su parte, no parecía preocupada. Al contrario, saboreaba cada momento. Su mirada se posó en William con la arrogancia de quien comprende el poder de las apariencias. Estaba convencida de que tenía ventaja. Él no tenía nada más que ofrecer que un extraño incómodo en un mundo donde las reglas las dictaban personas como ella. Y la verdad, pensó, era que, dijera o hiciera lo que dijera, William simplemente no pertenecía a este mundo. Se inclinó ligeramente hacia adelante, cruzando los brazos como una abogada lista para defender su caso en un tribunal, pero esta vez, la arrogancia sustituyó a la ley. Arqueó las cejas, y su sonrisa endurecida evocaba una victoria ya conquistada en su mente. «Déjame explicarte», dijo, con su voz llena de superioridad, casi como un canto, como si pensara que estaba tratando con un niño pequeño al que iba a poner de nuevo en su lugar. «Voy a llamar a seguridad». «No puedes andar por aquí como si fueras», dudó por un momento, buscando una palabra lo suficientemente humillante, lo suficientemente degradante, pero se detuvo a mitad de la frase, incapaz de encontrar ninguna palabra que le permitiera recuperar el control total. «Ni siquiera sé qué se supone que debes hacer en un lugar como este». William, impasible, la dejó terminar su discurso. Nunca había tenido paciencia para esas pequeñas discusiones verbales. No era la primera vez que se topaba con ese tipo de personas, con gente que se creía superior no por sus acciones, sino por su estatus social, su riqueza o, peor aún, por el color de su piel. Él mismo había tenido que luchar durante años para demostrar su valía en un mundo donde el color de su piel a menudo se consideraba una debilidad en lugar de una fortaleza. Pero hoy, no se trataba de una simple confrontación de estatus o ego. Era algo más profundo. Era un juego de poder, y William sabía exactamente cómo jugar sus cartas. Se quedó allí un momento, mirando a Elise como si no fuera más que una figura diminuta en un mundo donde él existía mucho más grande. No reaccionaba por ira ni frustración. Simplemente estaba tranquilo.
Pero bajo esa tranquilidad, bullía un océano de experiencia, ira silenciosa y resiliencia. Lentamente, volvió la mirada hacia su placa, discretamente oculta bajo su chaqueta. Un movimiento imperceptible reveló el emblema del FBI. Su mirada se posó en el metal brillante durante unos segundos, como para recordarse por qué estaba allí. Luego, sin prisa alguna, sacó la placa de su bolsillo interior y la levantó con lentitud controlada. La luz se reflejó en el escudo, iluminando las letras plateadas bajo el techo de mármol del vestíbulo. Tienes razón, dijo con una voz más aguda, un tono firme que no dejaba lugar a dudas, no debería estar aquí. Pero soy el agente especial William Carter, hizo una pausa, con la mirada fija en ella con la misma intensidad, y estoy aquí para investigar un asunto que le concierne directamente. Las palabras impactaron con la precisión de un golpe. Un silencio denso invadió la escena. El conserje se giró levemente, preocupado por lo que acababa de suceder. Sabía que el agente Carter era una figura respetada en la comunidad, pero nunca imaginó que semejante confrontación pudiera ocurrir allí. Y Liz, por su parte, palideció casi imperceptiblemente, su arrogancia se quebró, dando paso a un instante de duda. William, todavía tranquilo, la miró una última vez. Tendrás que mantener la calma y esperar a que termine mi trabajo. Ni siquiera necesitó alzar la voz. Sus palabras, pronunciadas con calma y precisión, resonaron en el aire como una onda expansiva, golpeando a Elise en pleno corazón. Se detuvo de golpe, como si hubiera recibido una bofetada invisible. Sus ojos se abrieron de par en par, dilatándose con el peso de la revelación. Un destello de pánico, fugaz pero inconfundible, cruzó su rostro. No era solo sorpresa, era puro terror, el terror de haber visto su mundo, por perfecto que hubiera sido, desmoronarse ante ella. Intentó reaccionar, recuperar el control, pero su mente, en un último esfuerzo por disimular su confusión, se concentró en una sonrisa nerviosa, completamente contraria a la situación. Una sonrisa que esbozas cuando quieres parecer relajada, pero que solo delata la incertidumbre que te corroe por dentro. Sus rasgos se tensaron al comprender poco a poco su error, alargando cada segundo la inevitable comprensión. Acababa de cometer un error monumental. Había subestimado al hombre al que había juzgado con una condescendencia tan natural, tan arraigada en su comportamiento diario. Nunca imaginó que semejante cambio pudiera ocurrir, y mucho menos que sería él, un hombre como él, quien la llevaría a esa verdad. ¿Qué? ¿Eres agente del FBI? Pero yo no. No pareces. Las palabras salieron atropelladamente de su boca, cada una más torpe que la anterior, como un hilo de pensamiento confuso y desordenado. Se aferró a este comentario sobre su apariencia, un último intento desesperado por minimizar lo que acababa de comprender, su error. Pero William, tranquilo, permaneció impasible. No estaba allí para responder a su provocación. Ni siquiera estaba allí para someterla a ninguna humillación. No. Su papel hoy no era demostrarle nada a Elise, sino hacerle comprender que los juicios precipitados, basados en prejuicios y apariencias, podían tener consecuencias mucho más graves de lo que ella había imaginado. Se guardó lentamente la placa del FBI en el bolsillo, con un movimiento mecánico, sin énfasis. Ningún gesto sobraba. Ninguna palabra sobraba. Cruzó los brazos con la misma calma, su postura imponía respeto y la certeza de que no estaba allí para discutir. Estaba esperando. Y ahora era ella quien tenía que responder a lo que acababa de lanzar al aire. No es un problema de parecido, señora Monier, dijo en voz baja pero firme, como si cada sílaba fuera un rayo que perforara la niebla de sus torpes disculpas. Esto es cuestión de criterio, y acabas de cometer un error que podría costarte muy caro. Te aconsejo que reconsideres cómo tratas a los demás, sobre todo cuando no sabes nada de ellos. Sus palabras resonaron, cargadas de verdad y consecuencias. Intentó abrir la boca para replicar, para defenderse, pero no le salió ningún sonido. Era como si le fallara la voz, como si el peso de sus propias palabras la asfixiara. Podía sentir las miradas, no solo de William, sino también de quienes la habían visto, los testigos silenciosos de su caída. El silencio que siguió a sus palabras fue denso, palpable, como un juez invisible listo para dictar su veredicto. Sus dedos temblaron levemente, delatando la angustia y la humillación que la invadían. Entonces se dio la vuelta, sus tacones resonando en el suelo de mármol mientras corría hacia la salida,
huyendo de lo que ya no podía ignorar. La escena, su silenciosa brutalidad, flotaba en el aire. Sabía que sus actos tendrían consecuencias. También sabía que acababa de conocer a un hombre al que nunca más podría ignorar, un hombre cuya integridad y dignidad eran incuestionables, que le había demostrado que el verdadero poder no residía en el dinero ni en las apariencias, sino en la verdad y el respeto por uno mismo. William esperó un momento, con la mirada fija en la puerta por la que ella acababa de desaparecer. No sentía ni triunfo ni satisfacción. No buscaba humillación, sino una revelación. Una lección impartida sin adornos, sin fanfarrias. Solo un momento donde la verdad cobraba protagonismo, obligando a todos a mirar lo que se escondía tras las fachadas que erigían a su alrededor. Observó las miradas de sorpresa y asombro de los transeúntes, que habían visto la indiferencia de la élite chocar brutalmente con la realidad de un hombre que había venido a recordarles la noción misma de la justicia. Sin decir una palabra más, se giró lentamente y caminó hacia el ascensor. Cada paso parecía reflejar lo que acababa de provocar. Presionó el botón y las puertas del ascensor se abrieron en un silencio casi sagrado. Ascendía, pero no solo en este ascensor. También ascendía a un espacio donde la verdad y la integridad nunca eran negociables. La puerta se cerró tras él, dejando un vacío, un silencio denso y una atmósfera marcada por la tensión de una confrontación pasada. Hoy había demostrado algo fundamental: la justicia no era cuestión de poder ni de apariencias. No se medía por la riqueza ni el estatus social. No. La justicia era cuestión de verdad e integridad. Y hoy, una vez más, William Carter lo había demostrado con una calma implacable.